Yo vengo de tradición de empresarios a nivel familiar. Mis padres tenían una empresa de artes gráficas que ya por otros motivos la traspasaron y tenían mucha relación por eventos a los que acudían, por ferias y demás, con el anterior propietario de Del Pozo, de nuestra empresa. Y este hombre pues se cansó de ella, quería dedicarse a otros temas y nos la ofreció. Y la estudiamos, la verdad que nos pareció que la empresa estaba muy bien, o sea, que no era una empresa que había que ir a rescatarla, porque ese no es no sabemos rescatar una empresa que está en concurso de acreedores y que hay que salvarla. Claro. Y además en un sector que me parece que tiene muchísimo potencial de crecimiento. Mucho más que el que teníamos, que era el de las artes gráficas. Pero es un hambre que les lleva, o sea, que llevan teniendo desde pequeñitos, o de repente surgió la idea de emprender y dijeron, pues ala, nos lanzamos. A ver, no sé si sé que vosotros sois también empresarios, emprendedores y además muy jóvenes, que me encanta ver a la gente más joven que yo desde tan pronto iniciarse y tener interés en estas cosas, pero no sé si tenéis tradición empresaria en casa. Al final, cuando tus padres son empresarios, son autónomos, tienen muchas ventajas y tú las ves, pues tienen mucha más disponibilidad de tiempo que quizá una persona que trabaja por cuenta ajena, por decir una, pero también tiene cosas malas. Tiene noches sin dormir, tiene que estás tú solo, que de ti depende tu porvenir, de las decisiones que tú tomes. Y entonces, como que de primeras, tanto mi hermano como yo quisimos huir un poco de ese mundo pensando que fuera tenía las mismas cosas buenas que tiene el mundo del empresario, del emprendimiento y tal. Y por lo menos de mi caso, porque mi hermano no sé cuándo hizo clic o cómo lo hizo y tal, yo trabajaba por cuenta ajena, en concreto en una financiera de vehículos de alta gama, y me di cuenta que ese no era un momento que la cabeza me hizo clic y me di cuenta que ese no era mi sitio, que había mucho trabajo que no me gustaba hacer, que además no es solo que no me gustara hacerlo, sino que veía que era inútil. En una multinacional pasa bastante y empecé a colaborar con mis padres en su empresa, poco a poco a compaginarlo y ya finalmente pues di ese salto que dices tú en Ara de, oye, quiero tomar un poco las riendas de mi vida en este sentido y estoy cansado de que otros decidan por mí. ¿Y qué os animó a que fueran tú y tu hermano? Pues a ver, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que promulgan muchos empresarios y muchos influencers, que es que si te lo puedes montar tú solo, no hagas algo con un socio. Hay situaciones en las que por motivos de capital o por motivos de gestión o por motivos de operativa no se puede. Pero si vas a tener un socio, yo creo que un hermano es la persona idónea. Porque un amigo, pues puede ser que acabes partiendo peras con él y ahora tienes una empresa a medias con una persona que ya no tienes relación personal con él, incluso que tienes una relación deteriorada. Una pareja, aunque quizá aquí os toque un poco ahí a nivel emocional, pues también tiene ese riesgo, no tiene por qué pasar, pero existe ese riesgo. Sí, claro. Que dejar de ser pareja y ahora tienes un negocio a medias con tu expareja. También puede ser conflictivo, pero sin embargo con tu hermano lo veo mucho más difícil que acabes rompiendo esa relación personal y te acabes teniendo una empresa con un hermano con el que no te hablas. Que hay casos, se han dado casos, yo lo sé y puede pasar, pero lo veo más complicado. Y luego, aparte, que haya un buen pacto de socios. Que haya un buen pacto de socios inicial donde se especifique si puede ser ante notario mejor, qué funciones tienes tú, qué funciones tiene el otro, y así, aunque acabes discutiendo con él, por lo menos la empresa no se va a paralizar. Que eso ya es bastante. Sí, yo creo que un error que cometemos muchas veces al trabajar con un hermano, un familiar, una pareja, es el confiar en que nunca, o sea, siempre vamos a estar en este punto que vamos a estar bien y nunca va a venir un punto malo. Entonces está bien lo que tú dices de hacerlo todo legal, por si acaso nunca se sabe, pues que esté escrito en un papel y ya está, que no haya más opciones. Y que en caso de que se bloquee la empresa, tú puedes hacer valer ese papel y decir, mira, esta decisión, pues yo qué sé, las decisiones de financiación las tomo yo. Pues yo te presento, tenemos que pedir pasta para comprar, pues en nuestro caso, una pantalla LED. 35.000 euros con tales condiciones de financiación. Si yo soy el responsable en este caso y mi hermano dice, pues no me convence, pues yo te digo que sí, ahí te tienes que callar y asumir con la decisión que yo tome. Si es al contrario, es una decisión que tiene que tomar él, por ejemplo, en tema de recursos humanos, el responsable es él. Pues si él me dice, oye, a este tío hay que echarlo, yo le puedo decir, pues yo creo que no, por esto y por esto. Pero si él dice, a este tío hay que echarlo, pues a este tío hay que echarlo. Me puede caer bien, mal o regular, pero la decisión es suya, la toma y se acabó. Eso es una buena idea, como que cada uno es jefe, por así decirlo, de una parte de la gestión de la empresa. Efectivamente. Porque al final
él es bueno en unas cosas, yo soy bueno en otras y eso está bien, porque si fuéramos claro. los dos buenos en lo mismo, no nos compenetraríamos, nos intentaríamos pisar e intentaríamos ocupar el mismo espacio. Pero en este caso él es bueno en unas cosas, por ejemplo, en la gestión de recursos humanos se le da muy bien porque se ha dedicado a eso. Pues le dejo esa faceta porque no se la voy a dejar, claro. Y las decisiones que tome, que luego salen mal, pues oye, yo qué sé, no se lo voy a reprochar, pero tampoco voy a rasgarme las vestiduras por ello, ¿sabes? Ya. Y has dicho antes que tú vienes de una familia pues que tenían empresas. ¿Qué opinó tu madre, tu padre cuando ustedes dos se lanzaron a comprar Del Pozo? Pues mi padre nos animó porque fue la persona a la que el anterior propietario se la ofrece a él y mi padre tiene ahora, hizo en noviembre 65, entonces ya esto fue en noviembre del 64, del 2024. Y ya estaba mi padre diciendo, a ver, yo en un año me voy a jubilar, no voy a comprar una empresa nueva. Y nos la ofreció. Pero mi madre sí que... Esto sí que creo que no lo he contado en ningún lado, ni lo he hablado con nadie. Pero así como todo mi círculo de amigos, que es una cosa que la gente reprocha, dice mucho de, joder, es que no me apoyan, no sé qué, me han mirado raro cuando les he dicho que me voy a ir por mi cuenta y tal. Como que la gente lo vio como un paso natural por mi forma de ser, por las cosas que me mueven, por las cosas que me gustan. Mi madre no. Mi madre llorando a moco tendido, que si nos iba mal, qué pasaba, no sé qué. Y yo le dije, digo, a ver, mamá, en el peor de los casos, si nos va fatal de que tenemos que cerrar, volvemos a lo que teníamos antes. Quizá no en el mismo sitio porque ya ese puesto está ocupado, pero yo puedo volver a la profesión que tenía antes. O sea, para planteárselo para, sobre todo, pues gente que igual nos ve y que está planteándose comprar una empresa o montarse un emprendimiento por su cuenta. En el peor de los casos, si fracasas, vuelves a la situación donde está todo el mundo. Efectivamente. Sí, eso Entonces, es verdad. tu peor escenario es la situación con la que la gente se conforma. Entonces, ya con esa base dije, es que no veo el sentido a no hacerlo. Claro, o sea, a ti te daba más miedo el quedarte donde estabas estancado que el intentarlo y fallar. A mí me daba un miedo tremendo estar todos los días en un sitio que no quería estar, relacionándome con alguna gente, no con todos, pero con alguna gente que no quería relacionarme por obligación, haciendo tareas que muchas de ellas no es solo que me disgustaran, sino que las veía completamente inútiles. Eso me daba muchísimo más miedo pasar 40 años de mi vida así que el riesgo que asumo ahora. Es que para mí, igual estoy un poco loco, pero para mí no hay riesgo. O sea, el riesgo que asumimos los empresarios para mí no existe. Sí, porque es algo que al final antes no tenías. Exactamente. Y porque lo que hemos dicho, lo que acabamos de hablar, la peor situación que se puede dar, que es que tenga que volver a la situación de antes, es que es la situación con la que la gente se conforma. Y el beneficio que puede darte si no llegas a ese punto es que es infinito, literalmente infinito. Joder, pues muy interesante todo. Y una pregunta que te quería hacer, Álvaro. Cuéntanos un poquito la trayectoria del Pozo y por qué la visteis atractiva. Pues mira, te lo voy a dividir si te parece en dos partes. Sí, tú como prefieras. Por una parte, el tema del storytelling de la empresa, que cuando me la contaba el anterior propietario me pareció súper potente y que no la veía aprovechada ni en la web, ni en redes sociales, ni en el discurso que tenía la propia empresa. Perdón. Y es que la empresa nace en 1948 de la mano del señor del Pozo, que era el abuelo del que nos vendió a nosotros la empresa, ¿vale? En Zaragoza. En Zaragoza no había cine por aquel entonces. En muchas ciudades de España no había. Y este hombre... Este hombre decidió que la gente de Zaragoza tuviera el primer cine de la ciudad. Y entonces se iba a Francia, conseguía las películas y las traía, no sé si de contrabando o no de contrabando. Ahí no nos metemos. Alguna sería de contrabando y otra, y alguna no, entiendo. Y las traía y las proyectaba en Zaragoza. Y un poco así nace la película, nunca mejor dicho. Él se da cuenta que el tema de los audiovisuales, pues la tecnología va a seguir avanzando y tiene un futuro prometedor, pero que en España, pues imaginaos, el año 48, franquismo, censura, claro, muy difícil. Y entonces se va a Italia. Pasa allí unos años y empieza a tener contacto con, yo no le conocí personalmente, pero debía ser una persona pues muy emprendedora, que se relacionaba muy bien con la gente y eso le consiguió contactos muy buenos toda la vida. Y no sé de qué manera, ese detalle no me lo dio, no sé si él lo conoce, consiguió relacionarse con el régimen de Gaddafi. ¿Qué es eso, perdona? Era un dictador que era de Libia. Vale. El dictador del país de Libia. Sí. Y entonces le contrata para que monte todos los cines de la capital del país. Hostia. Esto no sé qué año sería, pero pues los 60, los 70, una cosa así. Claro.
Después de eso, ya sí que se vuelve a España y con todo este conocimiento y estos contactos que ha acumulado en otras partes, pues ya empieza a arrancar del pozo propiamente y hasta lo que tenemos hoy. Entonces eso es por un lado una cosa que me atrajo mucho de la empresa porque dije, ostras, este storytelling Claro. es que Sí, tiene una historia increíble. ¿Cuánta gente conoces que ha montado el primer cine de una ciudad, el primer cine de la capital de un país que además con un dictador tan controvertido como es Gaddafi? Hostia, eso es muy potente y se puede utilizar de muchas maneras. Y luego aparte, evaluando ya la trayectoria que traía la empresa dentro del sector en el que estaba, los niveles de endeudamiento que tenía y todo esto, pues evaluamos el precio que nos pedía el anterior propietario y dijimos, es que nos parece una oportunidad que no podemos dejar pasar.